Capcom es una empresa bien bipolar, güey. Mientras que en algunas ocasiones nos dan juegazos con tremenda historia y calidad gráfica, otras veces parece que hacen competencias por ver quién es el espécimen en la oficina con las peores ideas, y después las ponen en funcionamiento, dando como resultado el nacimiento de varias cosas de dudosa calidad, que ojo, en algunas ocasiones suenan buenas ideas que tienen mucho potencial, y a nosotros como fans nos dejan bien hambriados con ciertos títulos que prometen, güey, pero que al final terminan estando tan mal ejecutados que terminan siendo un bodrio. Esto le ha pasado casi a todas las compañías, e incluso algunas ya no se levantaron después de un juego malo, y sí, te estoy viendo a ti, Ete. Pero abordemos a Capcom y más concretamente a la saga Resident Evil, porque es la saga que más me gusta y está en el título del video, así que saquen su vaselina y vamos a darle. Ya cabrón, hable bien. Ok, para este primer punto, vamos a retroceder décadas y décadas hacia atrás, en la época dorada del survival horror, y no mamadas, güey. Cuando la saga Resident Evil se encontraba en pañales, un señorón llamado Josh Romero, padre del género zombie, hizo un pequeño cortometraje el cual funcionaba para promocionar el segundo juego de la saga, trayendo a Claire Redfield, Leon S. Kennedy, a la pantalla chica y dándonos una probada muy deliciosa de lo que sería Resident Evil en live action, de la mano de un director especializado en el tema. El comercial no quedó bueno, quedó chingón. Nice. Y lo más importante es que a Romero le encantó la temática e investigó más acerca de la historia de los videojuegos. Llegó a tanto su fascinación que fue con Capcom y les propuso hacer una película basándose en la primera entrega, o sea, en el incidente de la mansión Spencer. Quedaron en pláticas y Romero se puso a hacer el guión. Una vez que lo terminó, como en MasterChef, se lo puso enfrente, Capcom lo degustó, lo leyó, lo olfateó y al final llegaron a la resolución que no era un buen guión. Que porque se parecía mucho a la historia del videojuego y ellos querían algo diferente. Sí, escucharon bien. Rechazaron el guión de Romero porque se parecía mucho a la historia del videojuego. Si tenemos este problema ahora de que las películas de Resident Evil solamente tienen de Resident Evil el título, fue porque en su tiempo Capcom pensó que era mejor idea hacer algo completamente diferente. Pero se volaron la barda con Anderson. Que ojo, la primera y la segunda me gustan. De hecho, puedo dominguear un fin de semana viéndolas. Sobre todo por la mamacita de Sienna Guillory interpretando a Jill Valentine. Cosa que no puedo decir de las otras películas. Bueno, también la 5, Venganza, no se me hace tan mala. Igual la disfruto, pero hasta ahí. Digamos que las otras interpretaciones tampoco han sido tan buenas. Sobre todo Welcome to Raccoon City. No digas ese nombre. Pero bueno, parte un poco el corazón que tal vez pudimos tener algo bueno en los 90s, antes del desmadre que se venía. Una vez un gran sabio me dijo que probar un poco de todo no es malo, lo malo es el exceso. Se llamaba Juan y era trailero, le decían el Chokis. En aquel momento yo no entendí muy bien las palabras y la vida se encargó de hacérmelas notar, conforme me vi envuelto en algunos excesos de algunos placeres de la vida, hasta que esos placeres me cobraron factura. Creo que lo mismo le pasó a Capcom cuando sacó Resident Evil 4 y el 3, porque ojo y pongan atención, todo este desmadre comenzó en el 3, y déjenme les explico. Entre los años 2009 al 2017, Capcom se enfrascó en hacer Resident Evil una saga de juegos de acción, pero ojo y recalco, de mucha acción. Y si bien les puedo decir que esta serie de juegos tienen sus altos y sus bajos, es decir, Resident Evil 5 es un buen juego, si lo juegas con un compañero. Porque parece que la inteligencia artificial de Sheva fue programada por una persona que cree que lo mejor que se puede hacer cuando nos acorralan enemigos es quedarse parada en medio del fuego cruzado y estarse chingando cuantas hierbas y sprays se encuentre en su camino. Podríamos decir que esto se arregla en el 6, un juego que repite lo mismo, solamente que de manera más descomunal.
y que para mi humilde opinión este juego se disfruta mucho más jugando con un compañero o en sus diferentes modos online. Más específicamente el modo mercenarios, que es donde tú puedes explotar todos los movimientos del personaje. Mira nada más a Elena aventándose tremenda llave al puro estilo de la WWE. Pero en este transcurso hubo ciertos patitos feos, como Operación Raccoon City y Umbrella Corps, por decir algunos, que hicieron que los fans empezaron a decirle a Capcom que que se estaba pasando de crema en los tacos. Para los que no son mexicanos, que ya era un chingo de acción. Y es que las personas que habían jugado los títulos anteriores asociaban a Resident Evil como un videojuego survival horror, en donde tenías que racionar tus balas y también curaciones, además de optar por correr en ciertos enfrentamientos, cual persona valora su vida y aún más importante el tiempo de guardado, antes que plantearle cara a ciertos enemigos. Díganme cuántos de nosotros no apretamos el fundillo cuando escuchamos a ese cabrón. Finalmente, cuando volvimos a los orígenes en el 2017, Capcom se encontró con otro cierto grupo de fans que se habían iniciado en la saga con títulos como el 5 y el 6, o incluso los juegos de rieles como el Darkside Chronicles y el Umbrella Chronicles, para la Nintendo Wii, que al momento de ver Resident Evil 7, dijeron, ¿qué es esta chingadera? Yo quiero un juego de acción con zombies, pues eran a lo que estaban acostumbrados. ¿Qué es esta mierda? ¿Qué le pasó a mi puchamón? Buena suerte de Capcom que con el tiempo pudieron hacer un equilibrio entre acción y terror con los remakes de las primeras entregas, y así todos felices, pero Capcom nunca olvidará que atascarse de más puede ser la perdición, como en esa época que hubo un desborde de acción. Para nadie es una sorpresa que el online en sus diferentes modos de juego ha ayudado a varias sagas de videojuegos a mantenerse en pie, e incluso en algunos títulos son más jugados que las propias campañas. Ejemplo de esto es Call of Duty, GTA, Fortnite, Battlefield y un largo etcétera. Y obviamente esto significa mucho dinerito, todo por las benditas microtransacciones. Capcom al ver esto no se lo pensó dos veces, para poner a su gallinita de los huevos de oro también en esta cancha. Y no sé si Capcom esté más sanado que yo jugando Mercenarios de Resident Evil 4. Papi Wesker lo hace de nuevo, poniendo cátedra. Ay, si es que sobrevive. ¡No es posible! Cuando ya iba a tener las 5 estrellas, 8000. Que nada más no da una. Empezaremos con Operación Raccoon City, un juego con una buena idea sobre la mesa, es decir, ¿quién no alcanzó el éxtasis cuando vio a Isaac Clare en HD? Y con el regreso de Raccoon City, simplemente todos esperábamos el juegazo. Y pues la verdad, si bien no es un juego malo, sí dejó mucho que desear, y fue uno de los primeros experimentos de Capcom en el online, para 4 jugadores. A diferencia del 5 y del 6, Operación Raccoon City no te permitía jugar con pantalla dividida para que invitaras a un amigo, y solamente podían jugar si cada uno tenía la consola y conexión a internet. Y ese era el punto fuerte de este juego online, ya que una experiencia en solitario te puedo decir que no se disfruta igual. Este fue uno de los primeros tropiezos fuertes, y la cosa no mejoró, sino que se fue más a la mierda. Con Resident Evil Reverse, Resistance y el juego que Capcom quiere que todos olvidemos, como si nunca hubiera existido, Umbrella Corps. Siento un poquito de feo por este título, o sea, Capcom hasta se rehusó a darle el nombre Resident Evil. Es como si tu papá no te quisiera dar su apellido. Eres una maldita decepción. Y así Capcom ha fracasado cada vez más y más en traer un juego que perdure por los años. Y es que los juegos online de Resident Evil simplemente no pegan en su comunidad. Razones puede haber muchas, como reutilizar modelos, no agregar tantos modos de juego, o simplemente la comunidad de Resident Evil no está acostumbrada a jugar online, y son más de jugar experiencias de un solo jugador, o máximo 2. Si quieren saber más acerca de este tema, les recomiendo un canal que se llama Softer, el cual habla de estos juegos. Pero sin duda alguna, hasta que no salga un buen multijugador, estos han sido y serán unas metidotas de patas de Capcom en el terreno de los multis, los juegos online.
Los remakes de Resident Evil han sido juegazos, gente. Nos han vuelto a traer la saga de una forma que no nos esperábamos, simplemente de manera magistral. Su primer remake fue para la Nintendo GameCube. Fue un videojuego pasado de ver. No solo nos pusieron unos gráficos magníficos para la época, que hacía que el GameCube se pusiera a chambear, explotando todo el poder que tenía, sino que nos dio la misma historia pero mejorada, nuevas áreas, nuevos enemigos y mucho más lore, como el de la familia Trevor, que si quieres agarrarle el coraje al ojete de Spencer, tan solo saber lo que hizo con esta familia hará que no sientas pena por lo que le hizo Wesker en Resident Evil 5. Al chile, qué bueno. Después nos entregaron otra joya, güey, que fue Resident Evil 2 Remake. ¿Y qué se puede decir de este juego? Pues bueno, todo el mundo lo amó. Mejoraron todo, incluso argumentos muy mediocres de la primera edición, como que Ada, en lugar de estar buscando a su novio, en realidad es un agente del FBI, investigando sobre todo el desmadre que está ocurriendo, que francamente es más creíble, debido al manejo de armas que se carga la pibita. Aunque esto es Estados Unidos, tal vez ese manejo de armas ya viene en la primaria. Pero después de 2 grandes remakes, y con rumores de que uno de sus juegos más populares iba a tener un remake como lo es Resident Evil 4, Capcom nos la dejó caer sin vaselina cuando nos aventaron por la jeta el tráiler de Resident Evil 3 Remake, y al mundo se le cayeron los calzones. Todos soñábamos con la nueva apariencia de Jill. Mamacita. Nos daba terror la nueva apariencia de Nemesis, y la ciudad mapache lucía mejor que nunca. Solamente tenían que repetir lo mismo que habían hecho con los otros remakes, y el éxito estaba asegurado. Pero decidieron enfocar sus esfuerzos en otro cierto videojuego, al que nadie le importaba, y pusieron mínimos esfuerzos en el remake del 3, porque sí, esto es evidente y se nota. Capcom hizo algo inaudito. Trató a Resident Evil 3 como un complemento a pesar de saber que era el gancho para vender este pack de juegos. Material eliminado, como puzzles, escenarios, enemigos, y le dieron una transformación a Nemesis que mira, cada quien su gusto, pero a mí en lo personal odié esa forma de perro que le dieron. Prefiero 1000 veces aquel Nemesis salvaje lleno de tentáculos que nos da caza en el primer juego. En la última fase, a mi ver, esa sí la mejoraron dándonos a un Nemesis mucho más grande e intimidante, y también de paso más difícil y más cabrón. Pero en lo que todos llegamos a estar de acuerdo es que el juego es demasiado corto. Tenían la oportunidad de hacer lo mismo que habían hecho con los otros remakes, ampliar la historia, meter más lore, tal vez algunos enemigos nuevos. Es decir, tenemos una ciudad para explorar y material sobraba. Pero nos dieron un juego que mucho abarcó, pero poco apretó. O sea, ni siquiera estuvo el modo mercenarios, güey. Y aquí nació. ¿Qué clase de blasfemia es esto? El juego te lo acababas en menos de 3 horas, y es evidente que a Capcom le urgía sacarlo ya, y nos dieron Resistance como para compensar todo lo que le faltaba al juego. Lo lamento, perdónenme todos, pero no acepto. Un buen juego que tristemente luce más por sus carencias que por lo bueno que nos ofreció. Número 2. Si hay algo que identifica a todo buen juegazo, más allá de la historia, más allá de los personajes secundarios, más allá del lore del mismo, y estando al mismo nivel de importancia del protagonista, es ni nada más ni nada menos que un buen villano. Tristemente la saga Resident Evil en sus últimos videojuegos, sin mencionar los remakes, han carecido de esto mismo. A pesar de que han tenido algunos interesantes, hay que admitir que lejos están aquellos años cuando la saga tenía uno de los villanos más memorables, y que decidieron terminarlo todo en el quinto juego. Después de esto le siguieron villanos que duraban muy poco, ya sea una sola película o un solo videojuego, que eran simplemente como para tener a alguien a quien verguiaras, y ya. Y ojo, no es que quiera que Wesker sea el villano eternamente de la saga, sino después lo vamos a tener en silla de ruedas a él y a Chris dándose en la madre en el asilo. El hecho es que no dejó a alguien que lo reemplazara como villano principal, independientemente si este tenía alguna conexión con Wesker o no, sino que en verdad
tengan una razón chingona para ser el villano en una parte de la saga. Y obviamente sí ha habido algunos que se ven que tienen potencial, tanto en películas como en videojuegos. Y otros tantos que de plano son caricaturas, güey. Y no necesariamente de las buenas. A ver, tampoco hay que decir que Wesker era el villano más realista, pero ni de pedo. Pero en efecto, tenía un porte como muy pocos. Si bien en el 2012 quisieron traer de nuevo a la saga un apellido Wesker, mostrándonos a su hijo, este solamente duró un juego y ya. ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? ¿Sigue vivo? ¿Se ligó a Sherry sí o no? Muchas preguntas, poco papel higiénico. Ahora sí, vamos volviendo al tema. El caso es que Wesker pudo darnos mucho más, pero Capcom tuvo que nerfearlo por el bien de la trama. Y desde aquella partida, no hemos tenido otro villano que se le asemeje en la saga, lo cual me pone chippy. Esperemos que con este nuevo comienzo que según Capcom dice, es un cierre a la saga y un nuevo inicio, con Resident Evil 9, suceda esto. Si te ha gustado el video, agradecería que te suscribieras al canal, eso me ayudaría mucho para seguir subiendo videos de Resident Evil puercotes para ustedes. No olvides que si quieres comentar algo, para eso existe la caja de comentarios, para que pongas tu comentario cachondo. No se te olvide también presionar, morbosear y acariciar ese botón de like que me ayuda mucho. Ahora sí, sin más por decir, nos vemos en un nuevo video. Adiós.